noches a todos, gracias por estar aquí nuevamente en nuestra tertulia del Club de Lectura del libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Hoy vamos, después de varias semanas que hemos estado en pausas por los festivos en Colombia, retomamos nuestra discusión y bueno, quiero saludar primero a María Isabel, Priscila, Paola, buenas noches. No sé si ustedes recuerdan lo que hablamos la última reunión, si quieren comentar algo al respecto, porque hoy deberíamos terminar, para quienes nos están siguiendo, estamos en la página 56. La semana anterior, la antepasada, hablamos de los orígenes del arte cristiano. Hoy deberíamos acabar este aparte para comenzar con el tema favorito de todos, las persecuciones. Porque cómo nos encantan las persecuciones pasadas. Entonces, Pau, Pri, si quieren comentar algo, porfa, hablen ahora. Priscila no quiere comentar, Paula no quiere comentar. Yo les tengo que decir que gracias a la magia del maquillaje y de las luces, no me veo como me siento, así que como estoy medio malita, por si acaso me da un ataque de tos, voy a apagar la cámara y el micrófono, o el micrófono y la cámara en ese orden, y entonces ustedes van a tener que hablar porque sí. Entonces, vamos a recordar, sí señora, vamos a recordar lo que hablábamos del arte cristiano. El historiador Justo González nos hablaba de que el arte, o sea, dado que las reuniones se hacían en casas, y esto es bien importante recordar, las reuniones cristianas o las más importantes no eran las que se hacían en lo que para nosotros es hoy el culto, este culto grande, estruendoso, lleno de música, de un montón de parafernalias para ellos. Lo más importante eran las reuniones en las casas. Recordemos que el cristianismo viene de una ascendencia judía, por lo tanto ellos estaban acostumbrados al tema sinagogal, donde se reunían a discutir, a comentar la palabra, se reunían en torno a la palabra, y esa era la parte más importante de su vida de fe. Hablamos un poco de las catatumbas, de cómo o sea, hay una discusión entre si se hacían o no las reuniones en las catatumbas, pero Justo González nos dice que parte del arte se encuentra en los frescos de las catatumbas e iglesias y en los sarcófagos que algunos de los cristianos más pudientes se hacían labrar. Sin embargo, también hay un punto importantísimo y era en qué consistía ese arte. Como el arte cristiano resaltaba algunos de los puntos más importantes de la historia del cristianismo. No sé si quieren comentar algo ahorita porque voy a toser con permiso. Mientras Adriana tose, yo tomo la palabra. No, yo me acuerdo que en este pedacito del arte cristiano veíamos que en las catatumbas una de las imágenes que más se encontraba era el del pececito, y entonces eso me había llamado la atención porque yo siempre veía que los cristianos, bueno, específicamente los cristianos protestantes se identifican con el pececito, que si en el carro, que si no sé qué, y pues yo no sabía lo que significaba ni nada, ni de dónde venía. Ay, se pegó. Qué pena. Eso. Sí, cosas que pasan cuando estamos en vivo. Pau, ¿tú querías comentar algo aquí? Era como leer esta parte para recordar lo que significaba el tema del pez. Dice, la presencia del pez en estos cuadros y en otros contextos se debe a que el pez fue uno de los primeros símbolos cristianos. Esto se debía a que la palabra pez en griego, ictis, podía interpretarse como un acróstico que contenía las letras iniciales de la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador.
El simbolismo del pez aparece no solo en el arte pictórico, sino también en algunos de los más antiguos epitafios cristianos en verso. Así, por ejemplo, el epitafio de Aversio, obispo de Hierápolis a fines del siglo II. Dice que la fe alimentó a Aversio con un pez de agua dulce muy grande y puro, pescado por una virgen inmaculada. La virgen o la iglesia y otros epitafios semejantes se refieren a la raza divina del pez celestial y a la del pez. El pez es uno de los símbolos cristianos más antiguos. Su significado se deriva de la palabra griega, no sé, que quiere decir pez y cuyas letras son las iniciales de la frase Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Voy a seguir leyendo, Adri, para terminar este. Por favor, gracias. Otras escenas en el arte cristiano primitivo se refieren a diversos episodios bíblicos. Adán y Eva, Noé en el arca, el agua que brota de la roca en el desierto, Daniel en el foso de los leones, los 3 varones en el horno ardiente, Jesús y la samaritana, la resurrección de Lázaro, etc. En general se trata de un arte sencillo, de valor simbólico más bien que representativo. Así, por ejemplo, Noé aparece en un arca que es apenas suficientemente grande para sostenerlo a él. En conclusión, la iglesia cristiana antigua estaba formada en su mayoría por gentes humildes para quienes el hecho de haber sido adoptados como herederas del Rey de Reyes era motivo de gran regocijo. Esto puede verse en su culto, en su arte y en muchas otras manifestaciones. La vida cotidiana de tales cristianos se desenvolvía en la penumbra rutinaria en que viven los pobres de todas las sociedades. Pero aquellos cristianos vivían en la esperanza de una nueva luz que vendría a suplantar la luz injusta e idólatra de la sociedad en que vivían. Gracias, Pau. ¿A ti te gustaría comentar algo sobre este punto? Sobre el arte cristiano. Bueno, es que no veo nada así que me parezca de verdad. O sea, ellos escogieron una representación, no sé si acá está hablando que están recordando algunos versículos de la Biblia o el significado que tenía el pez en la Biblia, pero lo único era como que representaban quienes ellos estaban creyendo. Es lo único que puedo aportar, que me llame la atención. Gracias, Pau. Dale, Pris, se pegó duro. Se pegó un poquito, pero no hay nada que una galleta no pueda solucionar. Entonces, mientras se nos acaba la galleta, a mí lo que me acabo de acordar es que me llama la atención pues, conocer el significado del pescadito y que desde el siglo III hasta hoy sigamos usando esa simbología para representar que Cristo es el Salvador y que ni siquiera conozcamos el origen. Entonces me pareció muy chévere saber. Pero la otra cosa que me llama la atención es que en ese momento la gente pudiente era la que podía costearse la forma de dejar grabado esas artes allí en esas catacumbas o en el lugar en donde fuera. Y entonces eso muestra de alguna manera o es la evidencia que el cristianismo llegó a todos los estratos sociales. Entonces eso para mí es un dato importante porque corrobora nuevamente lo que ya hemos venido estudiando, que el cristianismo permite esclavos, mujeres, gente de la política, gente que no, empresarios, bueno, en fin. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Tu micrófono, Adri. Gracias, Pris. Pues a mí me parece interesante este hecho de las escenas del arte cristiano. Estamos hablando del arte cristiano y me encanta porque a pesar de que no todas las iglesias conocían el Antiguo Testamento, no todas las iglesias, muy pocas, ya en el siglo III tenían un carácter judío, hebraico,
Muchas de las escenas que está marcando aquí Justo González son del Antiguo Testamento. Puede entender a Adán y Eva, porque el tema del origen, pues interesante. Noé todavía en el arca, bueno, sí, el agua que brota de la roca en el desierto, Daniel en el foso de los leones y los otros tres locos en el horno, pues me parece sumamente interesante ver que hay elementos hebraicos que están dentro de, y judíos que están dentro del arte cristiano en una etapa tan temprana. Entonces, bueno, me llamó la atención eso y el significado, porque está diciendo Justo González, el significado que para estos primeros cristianos, gente en su mayoría humilde, tenían ese simbolismo, esto que representaba para ellos estas escenas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Y pues a pesar de que sí había algunos ricos que llevaban, que te podían hacer algún epitafio, pues me encanta esta conclusión con la que Justo González cierra este párrafo y dice la iglesia, perdón, este apartado acerca del arte cristiano, donde dice la iglesia cristiana antigua estaba formada en su mayoría por gentes humildes, para quienes el hecho de haber sido adoptadas como herederas del Rey de Reyes era motivo de gran regocijo. Yo creo que de verdad la iglesia actual le hace tanta falta recuperar ese regocijo por esta verdad tan impresionante que si nosotros entendiéramos, hace poco estaba hablando con una amiga y ella me decía, yo veo demasiados, o sea, la depresión ahorita es la enfermedad de moda. Yo veo demasiados hermanos, demasiados pastores, demasiados obispos, demasiada gente sirviendo en la iglesia deprimida. ¿Por qué? Si se supone que tenemos el Espíritu Santo, pues yo creo que perdimos el regocijo de haber sido hechos hijos del Rey de Reyes. Y me parece que eso es lo más triste que le ha podido pasar a la iglesia. No sé si quieren comentar algo más o nos vamos ya a las persecuciones. Persecuciones, persecuciones. Bueno, empecemos entonces con las persecuciones. Porfa, alguien que lea desde el primer párrafo hasta, bueno, creo que en esta parte, porque hay mucho tema de historia romana y vamos a necesitar leer hasta toda la página 57, todo lo que habla, bueno, como Pau sí tiene el libro de verdad del PDF, entonces Pau, hasta la parte donde dice, hasta el párrafo donde comienza, Constantino huyó de la corte de Galerio, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere comenzar a leer? Yo leo. Listo. Bueno, dice la gran persecución y el triunfo final. No me interesa sino la ley de Dios que he aprendido. Esa es la ley que obedezco, por la que he de morir y en la que he de triunfar. Aparte de esa ley no hay más ninguna. Según dijimos después de las persecuciones de Decio y Valeriano, la iglesia gozó de relativa tranquilidad, pero a finales del siglo III se desató la última y más terrible de las persecuciones. Reinaba a la sazón Diocleciano, quien había organizado el imperio en una tetrarquía. Dos emperadores en el occidente, dos emperadores en el occidente. Bajo cada uno de ellos había otro emperador con el título de César. Galerio bajo Diocesano y Constancio Cloro bajo Maximiano. Debido a la gran habilidad administrativa y política de Diocleciano, esta división de autoridad perduró mientras él retuvo en sus manos las riendas del poder.
Su propósito era en gran parte asegurarse de que la sucesión al trono fuera pacífica, pues cada César debería suceder a su Augusto, y entonces los emperadores restantes nombrarían un nuevo César. Según vemos más adelante, este sistema funcionó solo mientras Diocleciano lo administró, pero después dio lugar a disputas de sucesión, usurpaciones y guerras civiles. Por lo pronto, sin embargo, el imperio se encontraba en estado de relativa paz y prosperidad. Aparte de las constantes escaramuzas fronterizas, solo Galerio se vio envuelto en campañas de importancia. Primero en las fronteras del Danubio y luego contra los persas. De los 3 emperadores, solo Galerio parece haber sentido una enemistad profunda hacia el cristianismo. En cuanto a Diocleciano, quien era el gobernante supremo, tanto su esposa Prisca como su hija Valeria eran cristianas. Vea pues, la paz de la iglesia parecía estar asegurada. Los conflictos parecen haber comenzado en el ejército. La actitud de los cristianos hacia el servicio militar no era uniforme, pues aunque la mayoría de los autores de la época nos dicen que los cristianos no deben ser soldados, sabemos por otras fuentes que había gran número de cristianos en el ejército. La razón por la que algunos se oponían al servicio militar no era tanto el pacifismo cristiano como el hecho de que algunas de las ceremonias militares eran de carácter religioso y por tanto se le hacía muy difícil al soldado cristiano abstenerse de participar en la idolatría. En todo caso, alrededor del año 295, varios cristianos fueron muertos, unos por negarse a ser conscriptos y otros porque intentaron abandonar el ejército. Ante los ojos de Galerio, esta actitud de los cristianos ante el servicio militar envolvía un serio peligro, pues era posible que en algún momento crítico los cristianos que había en el ejército se negaran a obedecer órdenes. Luego, como una medida necesaria para la moral militar, Galerio convenció a Diocleciano de la necesidad de expulsar a los cristianos de las legiones. El edicto de Diocleciano, al efecto, no decretaba la pena de muerte, ni otro castigo que la mera expulsión del ejército, pero en algunos lugares, debido quizás al excesivo celo de los oficiales, se intentó obligar a los soldados cristianos a ofrecer sacrificio ante los dioses, y el resultado de ello fue que hubo algunas ejecuciones, todas ellas en el ejército del Danubio, que estaba bajo las órdenes de Galerio. A esto se limitó la persecución hasta que Diocleciano se dejó convencer por Galerio y en el año 303 dictó un nuevo edicto contra los cristianos. Todavía en este edicto Diocleciano se negaba a derramar la sangre de los cristianos y lo que se ordenaba era que todos los edificios cristianos y los libros sagrados fueran destruidos y que a los creyentes se les privara de todas sus dignidades y derechos civiles. Al principio la persecución se limitó a esto, pero pronto fue recrudeciendo porque muchos de los fieles se negaban a entregar los libros sagrados y entonces se les torturaba o se les condenaba a muerte. Además, hubo 2 incendios misteriosos en el Palacio Imperial. Galerio acusó a los cristianos de haberlo prendido, diciendo que los incendiarios procuraban vengarse de la destrucción de sus iglesias. Algunos escritores cristianos insinúan que fue el propio Galerio quien ordenó los incendios, para luego culpar a los creyentes. En todo caso, la furia de Diocleciano no se hizo esperar, y pronto se ordenó que todos los cristianos de la corte tenían que ofrecer sacrificios ante los dioses. Prisca y Valeria sacrificaron, pero el gran chambelán Doroteo y varios otros sufrieron el martirio. ¿Sigo? Si hay algo que ustedes quieran comentar hasta este punto, entonces paramos aquí y comentamos. Sí, bueno, nuevamente vemos que, o sea, siguen usando, bueno, primero vemos que
que hay muchos más cristianos siendo como de otras naciones, ¿verdad? Porque si están o sea, esto me causa me llama la atención, que ya vemos, no sé si estos cristianos eran romanos que ya estaban en sus legiones de soldados, entonces pensaría que pertenecían pues a su nación, pero que ya se habían convertido al cristianismo. Bueno, eso es una de las cosas que me llama la atención. Otra es que vuelve nuevamente la misma estrategia que usó Nerón, o sea que vuelve como que ese recordatorio, siguen usando esas mismas. Fíjate que acá acá nos mencionan donde hacer cosas como incendiar en el Palacio Imperial para culpar a los cristianos. Y otra, algo que también es cómo ellos siguen defendiendo su fe aún con su propia vida y ver cómo defienden de pronto un libro. O sea, imagínate llegar hasta ese punto de que por guardar todo, o sea, con qué razón, con qué motivo, por qué se apegaban a todo esto. No sé, la fe que ellos tenían o lo que ellos estaban y lo que estaban creyendo. Bueno, me parece eso porque me llama la atención. Creo Ok, que gracias Pau, gracias por esos apuntes. Pris, ¿tú quieres comentar algo aquí? Sí, a mí me llama la atención, este señor, no sé, no me aprendí el nombre, que, que, que hace lo de los incendios, me recordó a un emperador súper cruento. ¿Saben cómo, se recuerdan cómo se llamaba? Que se incendió una ciudad y fue no, Domiciano, no fue Domiciano. No me acuerdo cómo se llamaba, pero siento como que ya eso lo vimos. Como que otra vez la misma excusa repetida. Nerón. Nerón. Ajá, Nerón. Entonces, eso lo vimos con Nerón, que al parecer él incendió la ciudad para construirse él un mega palacio. Entonces le echó la culpa a los cristianos porque pues como ya la gente medio que les tiene fastidio, entonces va a ser más fácil que le agarren fastidio. Entonces eso me llamó la atención, cómo se repiten las cosas, ¿no? Y no nos extrañe que en algún momento se vuelva a repetir hoy en día algo así, porque ahora hay tanta cristofobia que de verdad no sé qué argumentos se pueden utilizar. ¿Y qué más me llamó la atención? Me llamó la atención lo que dijo Pau, también me llamó la atención, que dar la vida por proteger un libro, o sea, las Sagradas Escrituras, me dejó pensativa. O sea, yo no sé si yo me hubiese expuesto al martirio por no entregar la Biblia. O sea, para mí la Biblia lo es todo, o sea, no sé, porque se supone que las palabras, o sea, hoy yo sinceramente, yo creo que yo no lo haría. Como que bueno, lleves el libro, ya. Eso yo lo tengo aquí y aquí en mi corazón, el Espíritu Santo nadie me lo arranca. Pero de pronto en esa época la justificación sí era importante porque cuántas personas podían acceder a tener la Biblia escrita en sus casas. Entonces yo creo que era como que esto es debido a muerte porque yo soy el único que en toda esta región tiene una sola copia y de esa sola copia estudiamos y todo eso. Entonces, claro, cuando Pablo dijo, yo dije, oye, sí, pero qué locura, o sea, porque llegaban a ese extremo. Pero ahora que lo pienso, entonces, cómo más podían estudiar, cómo más podían instruir a las generaciones? Entonces, de alguna manera, como que entiendo un poco el contexto y cuando uno dimensiona cuando uno se transporta a cómo eran las características de la vida en ese momento, uno dice, wow, en ese momento de pronto se ameritaba, ya no, ahora tenemos la facilidad de tener la Biblia en el celular, escrita, de todas las maneras. Buscas Google y ahí está la Biblia y eso me hace pensar en cuánto hemos avanzado y qué tan absurdo nos suena hoy que alguien esté dando la vida porque le quiten un libro que es la Biblia, ¿no? Sí, importante que dice Pau. Yo estoy acordando ahorita también cuando he visto varias películas donde los monjes, cuando ellos cuidan sus santuarios que los van a matar y todo lo que, o sea, lo que más ellos cuidan es como todos los rollos, los libros que tienen,
y que no les importa que los maten, pero que eso se cultive, que eso se guarde, que eso se cuide. Entonces, no sé si es lo que tú decías, con el motivo de que otras personas tengan acceso, bueno, como lo decimos, en la actualidad ya nosotros tenemos acceso, pero en esa época era mucho más difícil. Entonces, pienso que de pronto no estaban actuando con egoísmo, sino era con el ánimo de que las personas conocieran lo que, o sea, era tan importante lo que ellos habían conocido, ¿verdad? Que ellos querían que eso que quedara ese rastro y que siguiera. Entonces, bueno, ahorita sí que de verdad como que lo valoro. Sí, muy importante. Aquí hay varios elementos que a mí me parecen muy interesantes, empezando porque Galerio, a mí me parece, con todo el respeto, pero Galerio tenía una teoría válida. El temor de Galerio, perdón, era que si los cristianos eran capaces en este punto de que yo no quiero prestar servicio militar, entonces se rebelaban, o que estando ya en el ejército, en las legiones decían, me quiero ir, pues me parece absolutamente válida válido el temor de Galerio. Estos tipos se nos van a rebelar en medio de una confrontación armada. Entonces saquemos a esta gente de aquí. Y yo, perdón, conociendo un poquito la mentalidad militar, pues yo veo que lo que pasó dentro de las legiones, dentro del ejército, es algo que pasaría sino igualmente en esta época, si no hubiese un tratado de derechos humanos firmado hace mucho tiempo, hace muchos años. Pero es que la mentalidad militar es esa. Lo que me encanta es que el cristiano no está dispuesto a sujetarse a las autoridades terrenales de ningún tipo. Aquí ellos no estaban siendo perseguidos por algo concreto, por predicar el evangelio, por llevar la palabra, porque estaban contaminando a la gente, a los romanos. Lo estaban haciendo porque representaban un peligro real para los romanos, para el ejército romano en este momento. Y además Galerio sí tenía tenía problemas dentro de su servicio militar, porque él sí se estaba enfrentando a levantamientos si no estoy mal por el Danubio, no recuerdo ahorita, no lo encuentro, no veo bien, pero sí era algo real que podía darse. En cuanto a que Galerio incendió o no el palacio, pues con todo respeto lo está diciendo muy bien Justo González. Esto lo dijeron los historiadores romanos. Y una vez que se corre el chisme de que un emperador romano hizo eso, pues entonces ahora vamos a culpar a todos los emperadores romanos o a todos los líderes romanos que son capaces de hacer estas cosas. Lo que me parece fascinante luego es que es cómo se extiende la persecución, porque lo que estaba dentro del ejército termina como una pólvora afectando a todos los cristianos. Y esto me parece genial, o sea, triste que la esposa y la hija Prisca y Valeria sacrificaran a los dioses, pero el chambelán Doroteo y varios otros sufrieron el martirio. Estoy de acuerdo con Priscila, que te quemaran una Biblia en esa época, por Dios, eso no se entrega. Si a mí me daría piedra que me arrebataran mi Reina Valera y la echaran al fuego, yo no me imagino en esa época cuántas Biblias podía haber en una comunidad cristiana.
Y entonces, pues creo que Pau leyó hasta aquí que dice, poco después hubo algunos disturbios en diversas regiones, o solamente leíste hasta la parte que quemaron los libros, Pau. Sigue. Bueno, ¿quieres seguir? Sí. Dice, en todo el resto del imperio se continuó destruyendo las iglesias y quemando los libros sagrados, excepto en los territorios que pertenecían a Constancio Cloro, quien se limitó a destruir algunas iglesias, pero no insistió en que le fueran entregados los libros. Poco después hubo algunos disturbios en diversas regiones y Diocleciano se convenció de que los cristianos conspiraban contra él. Entonces decretó primero que todos los jefes de la iglesia fueran encarcelados y después que todos los cristianos en todo el imperio tenían que sacrificar ante los ídolos. Así se desató la más cruenta de cuantas persecuciones sufrió la iglesia antigua, al igual que en tiempos del emperador Decio. Se hacía todo lo posible por incitar a los cristianos a abandonar su fe. Acostumbrados como estaban a la tranquilidad de las décadas anteriores, muchos cristianos sucumbieron ante las amenazas de los jueces. A los demás se les aplicaron torturas de toda suerte. Se les hizo morir en medio de los más diversos suplicios. Otros se ocultaron, muchos de ellos llevando consigo los libros sagrados. Y hasta hubo muchos que cruzaron la frontera y se refugiaron en territorio persa. No, pues voy a hacer un par acá porque o sea, yo que imagino yo que era una nueva generación, ¿verdad? Que había crecido como en paz, en tranquilidad, llevando el cristianismo, creyendo, y entonces le han contado a ellos todas las historias de lo que sufrieron sus antepasados. No sé cuánto tiempo ha pasado de que se pararon las persecuciones y ahora nuevamente tener que volver a enfrentarse a algo que supuestamente ya estaba medianamente calmado, entonces volver nuevamente a sufrir y ver que el amor de ellos no se había enfriado, que aún ellos seguían firmes en la fe y defendiendo y veo que todo esto a raíz de, o sea, yo pienso que todo radicaba era en el celo que había en los emperadores de que ellos rindieran culto a sus dioses, que sacrificaran. Y ellos ya haber comprendido quién era su Dios, ya, o sea, ya no les importa, a pesar de que eran una nueva generación que ellos habían escuchado, pero que ellos no les había tocado vivir estas persecuciones, entonces tener que vivir. Y yo pienso, ¿verdad? Nosotros vivimos o sea, prácticamente nosotros vivimos un evangelio, libertad de culto, que no hay persecución ni nada. Y todo, tanto tiempo que uno viene de tranquilidad, ¿qué tal que se llegue a presentar una revuelta de esas? ¿Cómo sería el actuar de nosotros? Porque ellos podrían decir que medianamente estaban pues tranquilos, porque acá lo que nos están diciendo es que durante el imperio de estos señores, pues la cosa había sido como llevadera. Gracias, Pau, y eso me parece bien importante. O sea, me hiciste recordar hace algunos años que yo escribí algo, o sea, hipotéticamente hablando, en este momento donde todo es relativo, donde el bien y el mal son relativos, imaginémonos que llegue algún gobernante que traiga paz, que traiga prosperidad al mundo occidental y que llegue en un desfile de la comunidad gay, la comunidad LGBTI, no sé cuántas letras más, y entonces a unos locos les dé por matar gays y digan, esos fueron los cristianos, porque eso podría ser un grupo de cristianos, o puede ser alguien infiltrado, o puede ser lo que sea, pero que a partir de allí comience una persecución, y eso yo no lo veo tan loco.
Eso yo no lo veo tan descabellado, yo no lo veo tan lejano, yo no lo veo así como una ficción, una vaina futurista, sino que eso nos puede pasar en esta época a nosotros. Y la pregunta que tú haces, Pau, me parece súper válida. ¿Nosotros estamos preparados para algo así? ¿Cómo vamos a qué vamos a defender? Empezando por allí, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Vamos a sacrificar a los ídolos? ¿Cuáles son los ídolos de ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí nos está diciendo Justo González que hubo disturbios en diversas regiones y Diocleciano se convenció de que los cristianos conspiraban contra él. Entonces decretó primero que todos los jefes de la iglesia fueran encarcelados y después que todos los cristianos en todo el imperio tenían que sacrificar ante los ídolos. Hoy nosotros estamos en una realidad donde la iglesia es peligrosa. Una iglesia despierta, una iglesia formada, una iglesia preparada es peligrosa. Entonces nosotros sí somos enemigos del sistema. ¿Tú querías comentar algo, Pau? Que te estoy viendo así como estirando la mano para abrir el micrófono. No, ok. Entonces, ¿tan lejano puede estar eso? Yo no creo que esté tan lejano. ¿Y cuáles son los ídolos ante los cuales tendríamos que sacrificar? ¿Cuáles son en este momento de la historia? El dinero, la salud, comprar, vender, todas estas cosas, ¿no? Y entonces preguntarme hoy, apenas 11 de julio del 2022, ¿yo sacrificaría a los ídolos? Porque aquí sentada, tranquila, en mi casa, pues yo digo, no, pero si a nosotros en toda nuestra paz occidental nos medio falta algo y ya entramos en crisis. Entonces, cuidado. A mí esto me parece un llamado de atención a la iglesia actual. No sé si quieres seguir leyendo, Pau. Ok, seguimos. Quedamos por sacrificar. Así se desató, ¿sí fue hasta acá? No. Así se desató la más cruenta de cuantas persecuciones sufrió la iglesia antigua. Al igual que en tiempos del emperador Decio, se hacía todo lo posible por incitar a los cristianos a abandonar su fe. Acostumbrados como estaban a la tranquilidad de las décadas anteriores, o sea, 10 años, décadas, 10 años, ¿verdad? Sí, o sea, si no recuerdo mal, Decio fue en el 235, 225, algo así. Aquí estamos hablando del 300 algo, 305. Ponte Sí. que han sido 70 años. Entonces, dice, acostumbrados como estaban a la tranquilidad de las décadas anteriores, muchos cristianos sucumbieron ante las amenazas de los jueces. A los demás se les aplicaron torturas de toda suerte y se les hizo morir en medio de los más diversos suplicios. Otros se ocultaron, muchos de ellos llevando consigo los libros sagrados, y hasta hubo muchos que cruzaron la frontera y se refugiaron en territorio persa. En medio de todo esto, Galerio maquinaba el modo de hacerse dueño único del imperio. En el año 304, Diocleciano enfermó gravemente y aunque sobrevivió a su enfermedad, quedó, sin embargo, débil y cansado. Galerio se apresuró a ir a su lado y, primero con dulzura y después con amenazas, le obligó a abdicar. Al mismo tiempo, Galerio había reforzado su ejército y convenció a Maximiano de que si no abdicaba, él también invadiría sus territorios y se seguiría la guerra civil. Por fin, ambos augustos abdicaron al mismo tiempo. En el año 305, según se había estipulado anteriormente, Constancio Cloro sucedió a Maximiano y Galerio a Diocleciano. En la elección de los dos nuevos Césares, sin embargo, Galerio obligó a Diocleciano a nombrar a dos personajes ineptos,
pero que le eran adictos. Severo bajo Constancio Cloro y Maximiliano Daza bajo Galerio. Esta decisión no gozó del apoyo de los soldados, entre quienes eran muy populares los hijos de Constancio Cloro y de Maximiano, Constantino y Magencio respectivamente. El resultado de la ambición de Galerio fue el caos. Vamos a seguir porque pues aquí lo que están hablando es más que todo como de lo que hizo este emperador para Galerio. Para apoderarse de todo el poder. Constantino huyó de la corte de Galerio y se unió a su padre, tras cuya muerte las tropas le proclamaron Augusto. Magencio se adueñó de Roma y Severo se vio obligado a suicidarse. Maximiano salió de su retiro y se unió a su hijo Magencio, en una alianza inestable que por fin se disolvió. Galerio invadió los territorios de Magencio, pero sus tropas comenzaron a pasarse al bando del enemigo y tuvo que abandonar la campaña. Por fin no le quedó más remedio a Galerio que acudir a Diocleciano, que en su retiro se había dedicado a cultivar coles. Pero Diocleciano se negó a tomar de nuevo las riendas del Estado y se limitó a presidir sobre una serie de negociaciones cuyo resultado fue nombrar a un nuevo Augusto para el occidente. Licinio, oficialmente, entonces había de nuevo dos Augustos, Galerio y Licinio, y bajo ellos dos hijos de Augusto, Constantino y Maximino Daza. Durante estas vicitudes, Constantino había seguido una política cautelosa al reforzar su posición en las Galias y la Gran Bretaña, e insistir solo en sus derechos como heredero de Constancio Cloro. Más tarde le llegaría el momento de lanzarse en pos del poder supremo sobre el imperio. ¿Tú quieres hablar algo acerca de eso? ¿O seguimos leyendo? Pues es bueno comentar que aquí está hablando de los movimientos políticos internos de Roma, y estos movimientos internos van a terminar resultando de forma favorable para, bueno, no sabemos si fue favorable o desfavorable para el cristianismo. Lo cierto es que el cristianismo no está exento de ser salpicado por la realidad política que lo rodea. Y esto es sumamente importante porque nosotros como cristianos no nos vamos a arrodillar ante ningún César, ante ningún ídolo, pero no podemos dejar de lado la certeza de que vamos a ser afectados por lo que pasa en el entorno que nos rodea. En este caso fue la Roma de Galerio, de Diocleciano y de todos estos personajes que ahora van a empezar a cobrar cada uno un grado de importancia diferente. Entonces, si quieres, sigue leyendo, Pau. En medio de todo este caos, la persecución continuó, aunque en el occidente ni Constantino ni Magencio, quienes eran los dueños efectivos de la mayor parte del territorio, se ocuparon en promoverla. Para ellos la persecución era política de Galerio, y en medio de todas las pugnas por el poder, no se sentían inclinados a cumplir los deseos del rival que había intentado desheredarles. Pero Galerio y sus protegidos, Maximino Daza, continuaban persiguiendo a los cristianos. Maximino perfeccionó la política de su jefe, pues según nos cuenta el historiador cristiano Eusebio, en los territorios de Maximino, lo que se hacía era vaciarles un ojo a los cristianos o quebrarles una pierna, y entonces enviarles a trabajos forzosos en las canteras. Pero aún allí, muchos de los condenados formaron nuevas iglesias y a la postre fueron muertos o deportados de nuevo. Las listas de los mártires fueron haciéndose cada vez más largas, hasta el punto que se requerían varios párrafos para mencionar aquellos cuyos nombres nos han llegado. Por fin, cuando los cristianos comenzaban a desesperar, la tormenta amainó. Galerio estaba enfermo de muerte y el 30 de abril del 311 promulgó su famoso edicto de tolerancia. Aquí viene el edicto y vemos que esta gente, las torturas eran tremendas.
o sea, demasiado feas, pero mira, fíjate tú que a pesar de todo, cómo seguían insistiendo, porque dice acá que a pesar de todo lo que a ellos les pasaba, o sea, creaban nuevas iglesias. Entonces yo me imagino que por el testimonio de que escuchaban, mira, le sacaron al uno al ojo, mira, al otro le quebraron la pierna. Y yo, o sea, yo me pongo a pensar, a uno le pasa algo malo en esto, y un Señor, pero tú, ¿por qué me has abandonado? Pero si ella es cristiana, ¿por qué le pasa esto? Y porque yo creo que debiéramos de irnos de verdad a la historia para ver si nosotros acusaríamos a Dios de esa manera o le reclamaríamos de esa forma, sabiendo que todo lo que ellos sufrían y lo que sacaban de ahí era que creaban otra iglesia, que se seguía extendiendo el cristianismo. ¿Ah? Sí, Pau, y no solamente es que llegaba el rumor, sino como está diciendo allí, después de vaciarles un ojo a los cristianos o quebrarles una pierna y enviarlos a trabajos forzados en las canteras, allí muchos de los condenados formaron nuevas iglesias. A mí eso me mata. Me confronta, me rompe el corazón. Uno tan cobarde, uno tan mediocre. No. Aquí no está pasándoles casi nada, ¿no? Les vacían un ojo, les quiebran una pierna, los mandan a trabajos forzados y en ningún momento, bueno, pasan a la historia, no los que renegaron del Señor, pasan a la historia los sin nombres, aquellos anónimos que en medio de esas canteras forman nuevas iglesias. Formar una iglesia en una cantera, en un espacio de trabajo forzado. Ir y predicar cuando estás tan fregado como los que te están rodeando. En la inmunda, con un ojo menos, con una pierna quebrada, roto, herido, aparentemente abandonado por Dios. Y allí estás formando una nueva iglesia. Y el significado que le dan a la iglesia, ¿verdad? Porque fíjate, tú te reúnes 3 o 4 y ahora esto se cree en iglesia, pero mira, ¿dónde estaban ellos en una cantera? Y tú te puedes imaginar cómo es una cantera, una cosa oscura, maluco, y ya ahí, eso era iglesia. Exacto. Eso era la iglesia. A mí me parece demasiado hermoso. A mí me confronta de verdad de una manera indescriptible, porque en serio a uno le da gripa y uno dice, pero Señor, si yo creo. Pero o sea, también hay un punto que a mí me parece fascinante. Estas personas están sufriendo por el Evangelio. Ellos están llevando palo por el Evangelio. ¿Qué dice Priscila? Sí, bueno, yo las estoy escuchando y como que yo comparo las épocas, ¿no? Ahorita, por lo menos en este lado del mundo, no estamos viviendo esa guerra física en contra de un sistema político, pero pienso que si hay una guerra psicológica, hay una agenda política internacional y mundial que va en contra de los principios, de los valores, que va en contra de sí, de muchas cosas en las que nosotros creemos. Y yo no sé, cada guerra uno dirá que es peor, pues perder un ojo o resistir de otras maneras. Pero no se puede subestimar esta guerra moral, porque como tú comentabas al principio, Adri, ahorita uno lo que escucha es, oren por fulano de tal porque tiene depresión, y fulana de tal tiene depresión, y el otro está atormentado, y la otra ya no le encuentra sentido a la vida, no sé qué, y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, ya no nos están matando, sino que somos nosotros mismos que nos queremos quitar la vida, a nosotros mismos. Y estoy hablando de personas cristianas, o sea, estoy hablando de cristianos
en depresión, que ya no le encuentran sentido a nada, que no, entonces yo digo, bueno, ¿qué tipo de guerra es esta? Que nos está, que ya no hace falta que un sistema político nos persiga y nos quita la vida y nos elimine, sino que ya es uno mismo el que dice, no, póngame la eutanasia, póngame que me maten, que me suicido, que me... Entonces yo hago esa comparación y digo, wow, o sea, estamos viviendo en otros tiempos y es otra guerra, pero seguimos en guerra. Gracias, Pris. Sí, definitivamente. Es que como lo dijo el Señor, la guerra, perdón, el Señor no lo dijo Pablo. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, todas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Esa es la verdad. Y en este caso, en esta persecución, año 305 después de Cristo, esta persecución, ¿quién era el verdadero enemigo? ¿Galerio? ¿Quién era el verdadero enemigo? Diocleciano. Sigue siendo Satanás presentándose de diversas maneras, pero así como estoy de acuerdo contigo, Priscila, en que definitivamente la iglesia en este momento está siendo perseguida de otra forma. Hay una persecución que no se ve, pero que también es casi vergonzosa, porque yo no me imagino a la gente viendo a un cristiano llegando con el ojo vaciado y la gente pensaría, ¿y por qué tu Dios no te cuidó? Pues algo similar está pasando ahora, los cristianos enfermos, deprimidos, con ansiedad, con una cantidad de problemas emocionales, psicológicos, listo. Pero la cuestión es que estos locos del 305, estos locos en medio de su miseria estaban levantando iglesia, como dice Pablo, dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Dos o tres. Yo lo que estoy viendo en la iglesia ahorita es que cuando nos sentimos mal, como que, perdónenme el francés, no, yo no quiero joder a nadie, yo me voy a retirar un tiempo y a pasar mi down y luego vuelvo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, en medio de esta aparente derrota en el año 305, pues nuestros antecesores se levantaron y siguieron haciendo iglesia. Yo siento que nosotros en el siglo XXI lo que hacemos es apartarnos y escondernos en medio de nuestras miserias. Que la iglesia no está haciendo de verdad, teniendo ese gozo de saberse adoptados por el Rey de Reyes. Pau, ¿tú querías comentar algo o estás haciendo finta? ¿No? Ok. Bueno, no sé qué está haciendo Pau con el teléfono, pero bueno. Entonces a mí sí me parece que hay una diferencia abismal entre las persecuciones. Claro que hoy estamos siendo perseguidos. Y ahora todos, ojalá me den un ataque de tos para que vean cómo yo apago el micrófono y la cámara y todos los que nos están acompañando a través de las redes se quedan sin imagen y sin audio. Pero volviendo al punto, aquí te llegó el mensaje pasivo-agresivo, Pau. Qué bien, I love you. Pero aquí o sea, yo no sé, la berraquera de esta iglesia, la berraquera de la iglesia hoy, yo no la veo ni cerca. Tal vez porque donde estoy no estoy viendo tanta gente con gallardía como la vi en ese tiempo. Pero puede estar equivocada y tal vez uno magnifica los triunfos de los otros y tiende a menospreciar los de la época actual. No sé si quieren comentar algo más, nos quedan 3 minutos. Yo creo que no vale la pena seguir leyendo porque en 3 minutos no vamos a poder leer y discutir, pero yo pienso que para nosotros hay un reto inmenso de predicar el evangelio en una sociedad, en un modo de vida en el cual ya el perdón de los pecados no es un mensaje atractivo. Y no es un mensaje atractivo porque yo puedo decidir si lo que yo hago es pecado o no, si lo que yo hago es malo o no.
Porque si tú me dices que es malo que yo le quite el esposo a mi vecina, entonces yo puedo decir, eso es según tú, eso es válido. Si es pecado, es malo que yo robe, eso según tú, es relativo. Entonces, en medio de esta moral relativa, predicar el perdón de los pecados ya tiende a ser una oferta que no es muy atractiva. ¿Qué dice Priscila? Sí, bueno, yo no prendía la cámara porque estoy durmiendo María Isabel y se ve igual, así como un fantasma. Pero entonces, yo pienso que continúo con el hilo y de lo que estabas hablando de que hoy no tenemos una persecución física, pero las armas ahora son distintas, son morales, son emocionales, son yo para qué necesito tu fe, sí, yo con el aplauso, con el like que me dan en las redes sociales, con el poquito amor que recibo aquí y allá, con lo que no da me falta, con lo que estoy muy bien, a mí no me hace falta tu Dios redentor porque yo ya tengo todas las herramientas o las puedo encontrar para solucionar cualquier tipo de emoción que tenga. Si es emocional, me voy al psicólogo, si es económica, financiera, pues busco trabajo. Entonces, el Dios al que nos estamos enfrentando ahorita es nosotros mismos como Dios, el humano como el centro de todo. Y predicar el Evangelio cuando tú quieres ser tu Dios y no quieres permitir que Dios sea Dios, ni entender, uy, eso es muy duro. Es muy duro y lo que tú decías me llamó la atención, bueno, por lo menos en ese momento la iglesia que sufría persecución, los metían presos y ahí armaban iglesia y todo, en cambio ahora uno, ay, no me gustó cómo me miraron en la iglesia, pues me aparto y me alejo. Eh, pienso, pienso que esta guerra que estamos viviendo ahora, que es moral y que es psicológica, no podría decir que es más dura, pero está teniendo unos efectos masivos espantosos. Por otro lado, pues vemos a la iglesia así desmoralizada, pero también de alguna manera vemos a los que están resistiendo, buscándose de todas las herramientas para continuar el proceso. Entonces vemos gente haciendo blogs, gente haciendo foros, gente haciendo grupos virtuales, gente hasta queriendo hacer iglesia en la realidad virtual, en el metaverso. Entonces, entonces, la iglesia, que sí es la iglesia, que es creyente, de verdad, verdad, busca de todos los medios posibles por llevar el mensaje. Y eso, por un lado, como que está esa realidad que uno lo desmoraliza y uno dice como que, ay, no puede ser. Pero el otro lado también ves a la gente buscándose de todas las herramientas para poder continuar con la labor que nos dejó el Señor, porque es que el enemigo está fastidiando, pero es que ya Dios lo venció y lo venció a través de su iglesia y eso va a ser así y punto, la historia está escrita, ya sabemos quién es el ganador. Entonces, esa es la esperanza que uno tiene también. Ok, gracias, Pris. Se nos acabó el tiempo, ya son las 7 de la noche. Nos toca esperar hasta la próxima semana para continuar esta discusión.